¿Qué tal? Hola a todos. Con vuestro permiso me voy a poner un cronómetro para no pasarme mucho, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar. Antes de nada, daros las gracias a vosotros por estar aquí. Coincidiréis conmigo en que cómo mola el TechFest, ¿eh? Lo que se ha convertido en estos años está molando un montón. Estoy encantado, ¿eh? La verdad es que muchísimas gracias a la organización y al trabajazo que os estáis metiendo. Es tremendo. Bueno, esta charla se titula Programador Lingüista, ya lo veis ahí. Bueno, ya sabéis que un lingüista no es una persona políglota. Un lingüista es una persona que estudia los lenguajes humanos, pero un poco más en profundidad. Es una persona que su campo de estudio es bueno, esas estructuras que subyacen a los lenguajes humanos, ¿no? Ese tipo de cosas. Esta charla va un poco en esa línea, pero en lugar de lenguajes humanos vamos a utilizar lenguajes máquina, vamos a utilizar lenguajes de programación, ¿vale? Voy a intentar que no sea, he intentado que no sea muy dura, que sea más o menos llevadera. No obstante, por supuesto, si tenéis dudas, en cualquier momento interrumpidme, por favor. Y es muy importante también que mi objetivo no es acabar hasta el final las transparencias, mi objetivo es que lo que veáis se os quede y os guste y lo podáis aplicar en vuestra vida profesional. Así que si no llegamos a la última transparencia, no pasa nada, ¿vale? No hay ningún problema. Bueno, mi historia con los lenguajes de programación empieza cuando yo era muy chiquitín y tuve la suerte de que mis padres pusieron a mi alcance un ordenador y aprendí rápidamente a programarlo. Entonces, cuando yo estaba en el cole y estaba en la asignatura de matemáticas, nos enseñaron una vez lo que todos sabéis, lo que eran las transformaciones lineales, ¿no? Las funciones afines. Entonces, yo que por entonces ya tenía un poquito de conocimiento de cómo se programaba un ordenador, pues se me ocurrió hacer un poco el ejercicio de intentar representar estas rectas como nos hacían nosotros en clase, ¿no? Pues, buscando los ejes, buscando los puntos de cruce, no sé qué, evaluando 2 puntos y tal. Y a mí lo que me apetecía era que lo hiciera el ordenador. Entonces, pues nada, esto es muy fácil, porque tú le coges al ordenador, le pasas una M, le pasas una N y te lo pinta, ¿no? El problema estaba en que ahí me pusieron una hoja de ejercicios y la hoja de ejercicios eran mogollón de casos de estos, pero no eran de tipo mx más n, eran mx más n más ax más b más cx más d. Entonces tú lo que tenías que hacer era primero hacer una pequeña transformación en la ecuación, ¿no? Agrupar los términos y entonces pintarla. Entonces, claro, el problema está en que mi programa lo que hacía era, me pedía una m y me pedía una n, no me pedía una ecuación. Entonces, a mí lo que me apetecía era que el programa, en lugar de pedirme esos 2 parámetros, me pidiera la ecuación entera y que él la pintara. De hecho, ni siquiera tenía que hacer lo de los cruces por los ejes y todas estas cosas. No hacía falta. Con darle diferentes valores a la x ya tenías valores en las y's. Así, lo que yo quería era no meterle la x y la m y la n, sino meterle la ecuación entera y que él la entendiera. Es decir, no configurarlo de forma paramétrica, sino darle directamente el comportamiento que yo esperaba. Entonces, aunque esto es una chorrada y hay un montón de programas que solucionan esto, en realidad hoy en día, en el mundo del software empresarial, tenemos exactamente el mismo problema, un poquito más complejo que una recta, pero tenemos exactamente el mismo problema. Seguro que algunos de vosotros os habéis enfrentado a un caso, si no es este, es similar, de, un ejemplo que os pongo, un sistema para calcular la tarificación de una llamada o la tarificación de un volumen de datos, un calculador de costes, ¿vale? Básicamente, si os habéis enfrentado alguna vez a esto, os lo cuento súper rápido. Tenéis una operadora de telefonía y la operadora de telefonía lo que hace es a este sistema, que es una caja negra con un montón de entradas y un montón de salidas, le dice cuánto ha durado la llamada, quién la ha hecho y qué plan de precios tiene. Si la operadora es pues muy nueva o el proyecto es muy nuevo, imaginaos, pues tenemos solamente un producto que es una tarifa plana, pues ya está, longitud de la llamada, duración de la llamada por coste y punto, ¿no? Pero a medida que va avanzando, las cosas se van poniendo un poquito más complejas. Ahora ya no queremos tarifa plana, que ya tenemos tarifas onduladas. Ahora además le vamos a meter un programa de puntos. Ahora además le vamos a meter un descuento de 10% por cliente guay. Ahora además le vamos a poner una promoción para familias numerosas. Ahora además le vamos a meter una bolsa de crédito de 10 euros al principio del mes. Los que no consumas van para el mes siguiente. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a medida que el tarificador va avanzando en funcionalidades, esa caja negra va haciendo cada vez más grande. Y además de ser cada vez más grande, va necesitando más entradas, más M's y más N's de la recta, ¿vale? Entonces, alguno de vosotros, no os ve muy bien porque la luz me da directamente en la cara, pero ¿alguno de vosotros os habéis enfrentado a un problema similar?
Trabajáis en software empresarial, por allí efectivamente, por aquí también. Fenomenal. Pues si os habéis enfrentado a esto, os imagináis que esa caja negra que contiene mogollón de código porque modela mogollón de casos diferentes, es que a este usuario hay que ponerle primero la promoción y después el descuento y después el cobro, es que a este hay que devolverle un 2% de los impuestos, es que no sé qué. Al final vuestra caja negra es un troncho así de gordo, negro horrible, con un montón de entradas. ¿Cuántas? Todas esas. No se ve muy bien, pero no hace falta leerlo, no pasa nada, ¿vale? Os podéis imaginar que si queréis representar un comportamiento complejo mediante parámetros, mediante datos simples, sencillos, un número, una string, un booleano, un lo que sea, esto va creciendo indefinidamente, ¿vale? Un poco como curiosidad, acuñamos hace unos años, o quisimos acuñar hace unos años en una empresa en la que trabajaba un compañero y yo, lo que es el principio de carpintero. El principio de carpintero es que a medida que tu software crece, los parámetros de configuración tienen que ser parseados por una máquina de Turing de varias tapes, de varias cintas, ¿no? Entonces, aunque suena una coña, en realidad pasa exactamente eso. ¿A qué os ha pasado en vuestra vida profesional? ¿A que sí? ¿A que os habéis encontrado cosas como parámetros de configuración que en sí mismos son un pequeño... Tienes que parsearlos, no son un true o un false o un número, tienes que parsearlos, pues ahí cosas separadas con 2 puntos, cosas separadas con un punto y coma, esto representa no sé qué, esto representa no sé cuánto, o claves de configuración que entran en conflicto unas con otras, ¿no? Que se contradicen, o que cuando activas una que no debería hacer nada, de repente tu sistema empieza a dar sec false y el tarificador se da la porra y pierdes mucho dinero y te tiran de las orejas. Pues de la misma forma que yo, hace un montón de tiempo, hacía lo de no quiero meter una M y una N a mi sistema, yo lo que quiero es meterle la ecuación, pues de la misma forma me planteo, yo no quiero meterle los parámetros de estos para un tarificador, yo lo que quiero es decirle al tarificador cómo tiene que funcionar y si en algún momento tengo que cambiar ese funcionamiento pues porque la empresa evolucione, yo no quiero estar metiendo más lógica horrible en una caja negra, yo lo que quiero es coger la configuración y cambiarla. En otras palabras, yo lo que quiero es esto. Que así a priori a lo mejor puede tener una pinta también un poco horrible, pero si lo miráis, en realidad es una cosa que... ¡Uy! Vaya, es una cosa que se entiende bastante bien. En realidad aquí lo que estáis viendo no es nada paramétrico, en realidad aquí lo que estáis viendo es comportamiento, ¿vale? Paramétrico, comportamiento. Paramétrico, comportamiento. ¿Vale? Esto es un código, ¿vale? ¿Esto suena raro? ¿Alguno de vosotros os habéis enfrentado alguna vez con una solución de este estilo? Configurar las cosas mediante código en lugar de mediante parámetros. Si lo habéis hecho, lo que estáis haciendo en realidad es estáis haciendo que vuestro producto, vuestro sistema sea hackeable por diseño, por definición, ¿vale? No estáis haciendo que vuestro producto haga una cosita más aparte, no, lo que estáis haciendo es diseñar vuestro producto para que por definición sea hackeable. Hackeable aquí, entiendo que en este foro se entiende perfectamente, pero por si acaso perdonadme y permitidme que lo aclare. Hackeable no significa que se pueda romper o que pueda venir un señor y robarme la base de datos. Hackeable significa que lo puedo adaptar totalmente a mis necesidades, ¿sí? Entonces, hacerlo de esta manera lo que hace es que tu producto sea hackeable por definición. Es decir, yo lo que hago es defino los componentes de negocio, ¿vale? Pues en el lenguaje que estemos usando, pues el que sea. Normalmente Enterprise, pues en código Enterprise, pues Java, C++ o alguno de estos, ¿no? Yo defino mis componentes y en lugar de conectarlos juntos y hacerlos funcionar, lo que hago es defino cómo se tienen que conectar y cómo tienen que orquestarse mediante un lenguaje embebido. Entonces, ¿alguno de vosotros conoce un editor de texto que se llama Emacs? ¿A que sí? Venga, que levante la mano quien no ha usado Emacs nunca. Poquitos, pero muchos lo han usado, muy bien. Pues Emacs, por ejemplo, es un editor de texto muy sencillito, o sea, muy sencillito, es muy tonto, es un editor de texto. Resulta que Emacs por sí mismo no sabe editar texto. Emacs en realidad es un pequeño compilador de Lisp y toda la funcionalidad del editor de texto se ofrece mediante código Lisp. De forma que si tú quieres hacer algo especial con tu editor, lo único que tienes que hacer es te haces una funcioncita Lisp, la metes en Emacs y de repente ya tu editor ha aprendido a hacer una cosa nueva, para lo que no estaba diseñado al principio. Por eso Emacs a la gente que lo usa le mola tantísimo, ¿vale? Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues hay dos formas de hacerlo, ¿vale? Imaginaos que esta es la situación de tenemos un tarificador y queremos hacer lo que sea hackeable por definición. ¿Cómo hacemos esto? Pues hay dos maneras, la fácil y la muy fácil. La forma fácil, que probablemente la que más convenga de primeras, es utilizar algo que ya exista, un lenguaje diseñado para ser empotrado. Aquí os doy unas referencias por si queréis mirarlas. Si vuestro sistema está en C o en C++, pues una forma de meter un lenguaje empotrado es utilizar el motor V8 de Google,
que lo conocéis todos. Lua es un lenguaje que está diseñado para ser empotrado. Además, se puede empotrar en el lenguaje C, no en C++, con lo cual, si vuestro código está en C, mejor todavía. Gil, si no recuerdo mal, también está hecho para C. Este es del proyecto GNU, es un tipo Lisp. Es un lenguaje de tipo Lisp. Si estáis en la JVM, pues lo mismo, tenéis opciones, JavaScript, Groovy, Clojure, etc. Tenéis muchas opciones para ello. La opción más fácil todavía es crearse un DSL. ¿Vale? ¿Sabéis cómo va un DSL? ¿Sabéis lo que es un DSL? ¿Os suena? ¿Qué es un DSL? Muy bien, es un lenguaje específico para un dominio. Es decir, si yo estoy en un tarificador y quiero configurar mi tarificador como me dé la gana, yo me voy a diseñar un lenguaje, pero que sepa de las cosas de las que sabe el tarificador. Yo no me voy a diseñar un lenguaje de propósito general. Si queréis crear un lenguaje de propósito general, es estupendo, pero hacedlo con otro motivo. No lo hagáis para meterlo dentro de un tarificador, porque se os va a ir la vida, es un trabajo enorme y a lo mejor pues, perdéis más dinero del que luego ganáis. Ahí os dejo un pequeño enlace, los que tengáis aquí portátil si queréis visitarlo. Lo que vamos a ver a continuación está todo implementado ahí, por si lo queréis ver, incluso bajar, compilar y probar. Está escrito en Scala, necesitáis SBT o SBT test y funciona. ¿Vale? O debería funcionar. Bien, ¿cuál es el primer paso para crear un DSL? Pues esta cosa, que a lo mejor asusta un poco así de primeras, seguro que vosotros sabéis mucho mejor que yo qué es. Esto se ve un poco mal porque lo he intentado meter todo en la misma transparencia, entonces está todo un poco comprimido, en condiciones normales se vería un poquito mejor. Pero esto es una gramática. Esto es un conjunto de reglas que definen cómo es tu lenguaje. ¿Vale? Entonces, esta gramática básicamente se la enchufas a un generador de parsers y te convierte esto en esta monstruosidad, que ni siquiera entra entera en la transparencia. ¿Vale? No la he metido entero para que veáis las letritas. Si lo metía entero, pues no ibas a ver nada. Las letritas ahí podéis haceros una idea de qué es lo que estamos haciendo. Si comparo mi código, definir dos planes, definir un usuario. El primer plan está definido por un coste, tiene dos parámetros, CP1 y CP2. El coste es que si estamos de lunes a viernes se da la longitud de la llamada por el coste 1 y si no estamos de lunes a viernes se da la longitud de la llamada por el coste número 2. Si miráis el árbol que tenéis más a vuestra izquierda, lo que tenéis es una representación de esa sintaxis. Esto se llama árbol de sintaxis concreta. ¿Qué significa concreta? Significa que aparece exactamente lo que viene en el código original. Veréis que aparecen los iguales, aparecen los mases, aparecen los paréntesis, los corchetes, que realmente me ayudan a parsear, pero luego no me aportan ninguna información. ¿Vale? Entonces, esto se genera automáticamente, no tenéis que hacerlo vosotros. Esto está generado con una herramienta que se llama ANTLR, Handler, ¿vale? Handler concretamente versión 4, que es un parser un poquito diferente. Le enchufáis esto y os genera esto. ¿Vale? Bien, esto es un poco rollo de utilizar porque tenemos un montón de nodos que no me importan nada. Por ejemplo, lo que te digo, los paréntesis, las comas, esas cosas. ¿Qué hago yo con este árbol? Lo cojo y lo limpio y genero una cosa que se llama ahora el árbol de sintaxis abstracta. Ya es abstracta, ya no pensamos en paréntesis y en comas, ahora pensamos en conceptos. Esto es un código original, el que vamos a utilizar de ejemplo, ¿vale? Es lo que veíamos arriba, un poquito cambiado, pero bueno, es básicamente lo mismo. Y si el mandito quiere, esto es su árbol de sintaxis abstracta. Esto es código de verdad, ¿vale? Esto es código Scala, ¿vale? Bueno, las tres primeras líneas son pseudo Scala, ¿vale? Lo demás sí. Esto es una representación del árbol que teníamos al principio, ¿vale? Le quitamos toda la morralla y nos quedamos con los conceptos. Conceptos de... ¿Esto tiene puntero láser? ¡Qué guay! Tenemos, definimos un plan base con estos dos parámetros. Su coste será una operación binaria que es una multiplicación. El primer parámetro es inspeccionar el call length. El segundo es un if, que la condición es inspeccionar. En fin, vosotros lo que estáis viendo es que estamos desgranando el código original en esto. Entonces, aquí ya no hay morralla, aquí ya lo único que hay es conceptos. Por cierto, importantísimo. Tipos de datos básicos. Aquí están, ¿vale? Muy bien. ¿Qué ocurre cuando tenemos esto? Lo primero, ya tenemos una representación dentro de nuestro lenguaje host. Yo estoy haciendo el calificador en Scala, pues lo voy a hacer en Scala. Tenemos una representación en Scala del código que quiere el señor que ha configurado mi sistema, el código que quiere ejecutar. ¿Vale? Bien, ¿cómo lo ejecutamos? Pues de una forma muy sencilla. Recorremos el árbol de la AST y vamos a utilizar un stack. ¿Cómo? De la siguiente manera. Cuando hablo de AST transversal, hablo de recorrerlo en profundidad. ¿Vale? Bien,
¿cómo se hace esto? Pues seguro que vosotros lo sabéis mucho mejor que yo. A la izquierda tenéis un árbol de un solo nodo y a la derecha tenéis un stack. Este árbol de aquí, cuando lo recorro, ¿qué hago? Bueno, pues lo que hago es mirar el tipo de nodo. Si el nodo es un nodo básico, lo meto al stack. ¿Lo veis? Es un nodo de tipo básico. Push. Ya está, se acabó. Esa es toda la labor. ¿Qué ocurre si mi nodo es un poquito más complejo, tiene hijos? No pasa nada. Vamos a recorrerlo en profundidad. Sabéis que recorrer en profundidad es, yo recorro el nodo padre, después recorro el primer hijo, vuelvo al nodo padre, voy al segundo hijo, vuelvo al nodo padre, voy al tercer hijo, y cuando acaben los hijos, vuelvo al nodo padre y salgo, ¿vale? Es decir, recorrerlo en profundidad es así. En este caso solamente tenemos dos hijos, lo que vamos a hacer es, recorremos el padre por ahora no hace nada, así que vamos al primer hijo. Es un tipo simple. ¿Qué hago? Push. Volvemos al nodo padre. Por ahora no hago nada. Vamos al segundo hijo. ¿Qué hago? Push. Volvemos al nodo padre. Ahora que vamos a salir de él, ¿no os habéis dado? Sí. Ahora que vamos a salir de él, sí vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Pues os lo estáis imaginando. Pop de los dos parámetros, hacemos la operación que sea, una multiplicación 2 por 1 igual a 2, y volvemos a meter en la pila. ¿Vale? ¿Se ha entendido? Sí, ¿verdad? Súper sencillo. Bueno, pues esto es el mecanismo de ejecutar una ST. No tiene más. Es que es muy fácil, ¿vale? Es que es muy sencillito. Si vosotros ejecutáis el AST que teníamos al principio, lo que veis es esto. ¿Qué es esto? Pues esto es un montón de texto que probablemente desde donde estáis no lo veáis muy bien, pero bueno, básicamente esto es la operación inicial que vamos a transversar. ¿Existe la palabra transversal en castellano? Si no existe, la acuñamos aquí, ¿vale? Esta es la operación inicial y ese es el estado de la pila. ¿Qué hacemos para recorrer un nodo que tiene hijos? Recorremos los hijos y después recorremos al padre. Así que nos metemos a recorrer los hijos. El primer hijo es este de aquí, ¿lo veis? Recorremos al hijo, inspeccionamos, no sé qué. La pila antes estaba vacía y ahora pues tiene el call length, porque el test que está ejecutando pues tiene una llamada de 60 segundos. Recorremos el segundo hijo. ¿Cuál es el segundo hijo? Este señor está aquí. Pero es que este señor tiene que recorrer a sus hijos. Bueno, pues entramos una vez más. Empezamos. El primer hijo, el inspect. ¿Lo veis, no? No vamos a leerlo todo, porque tampoco tiene más misterio, pero veis el funcionamiento. En definitiva, básicamente lo que estamos haciendo es, vamos recorriendo todos los hijos, después todos los padres, y al final, cuando vamos a los hijos, metemos cosas en el stack, y cuando volvemos de los hijos, lo que hacemos es combinar lo que nos ha dejado en el stack. Si lo hacemos bien y no la liamos, al final, finalmente lo que tenemos es mira qué stack tengo. Cuando yo entré aquí, mi stack estaba vacío, y cuando yo salgo aquí, mi stack estaba lleno con un número. ¿Qué número es ese? Ese número es el resultado de la tarificación de esa llamada, ¿vale? Es decir, esto, perdonad que vuelva atrás, esto nos viene dado. Su gramática, esta de aquí, podemos contar las líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 líneas, de las cuales una está vacía. 14 líneas de código de una gramática. 14 líneas de código de una gramática. Un generador de parses que ya nos viene hecho, ¿vale? Nos generamos esto con un visitor, sabéis cómo va el patrón visitor, ¿verdad? Esto lo implementamos, esto lo tenemos que implementar nosotros, ¿vale? Y obtenemos esto. Si os vais al GitHub y miráis el código que he colgado ahí de estos tests, veréis que toda la implementación me parece que no llega a 100 líneas, ¿vale? Es cierto que faltan muchas cosas, evidentemente, pues casos que no he planteado, tipos de datos que no he planteado, pues no tenemos enteros, no tenemos fechas, no tenemos un montón de cosas, pero lo que es el caso básico que estamos poniendo aquí no son ni 100 líneas, ¿vale? Entonces, por eso os hablaba de que había dos formas de hacerlo, la fácil y la muy fácil. Esto realmente se puede hacer y mola. Si os habéis dado cuenta, básicamente lo que consiste esto, con vuestro permiso voy a ir mirando la hora, a ver qué tal. Vamos súper bien. Vamos fenomenal. Si os fijáis, aquí lo que estamos haciendo es, estamos definiendo un comportamiento mediante un árbol, y lo que estamos haciendo es, estamos cogiendo el árbol, lo estamos recorriendo, y de abajo arriba lo que estamos haciendo es podar, ¿vale? Combinando las diferentes ramas. Un padre combina el resultado de sus ramas hijas, ¿no? De sus nodos hijos. Entonces, al final lo que hacemos es cogemos un árbol, lo empezamos a evaluar desde abajo y vamos como podando, y el último elemento que nos queda es el resultado de nuestra computación. Eso mismo, si en lugar de con un tarificador, pues lo hacéis con una ecuación de tipo número por x más o menos número x, etcétera,
Si hacéis eso mismo, pues al final resulta que lo que tenéis es la evaluación de esa ecuación, ¿no? Es una forma muy chula. Es algo así como podar el árbol desde abajo, ¿vale? Podadlo, no lo podéis nunca en realidad, para eso se utiliza stack. Si podáis el árbol de verdad, calculáis el primer resultado y el segundo ya no lo podéis calcular, ¿vale? Para eso se utiliza el stack, para que el árbol se quede inmutable, ¿vale? Muy bien. Os voy a poner un segundo ejemplo muy chulo. Antes de nada, ¿dudas sobre esto? ¿Alguna cosa que os haya llamado la atención o que queráis aclarar? ¿No? Bien, seguimos. ¿Se entiende, verdad? Un segundo caso. En esta universidad hay un grupo de estudiantes que se llama el Grupo de Usuarios de Linux. También estuvieron mucho tiempo rompiéndose la cabeza para buscar el nombre de la asociación. Y bueno, pues una de las cosas que hacen, pues se les ocurrió hace un tiempo pues, hacer un pequeño sistema que les ayuda a hacer las tareas de la asociación. Entonces hicieron una primera implementación y la primera implementación que hicieron era bastante chula. Utilizaban un montón de, vamos a llamarlo microservicios, ¿vale? Agentes desplegados en diferentes máquinas y utilizaban un bus asíncrono para comunicarse. Entonces, eso estaba muy bien, porque cuando un agente decía alguna cosa, se entraban todos los demás y, bueno, pues podías responder a los eventos y ese tipo de cosas, ¿no? Te das cuenta que es un sistema basado en eventos, no basado en mensajes. Eventos es que llega a todo el mundo, mensajes es que llega a este, ¿no? Entonces, bueno, pues hicieron ahí mogollón de código, estuvo muy bien, pero había un pequeño problema que era el siguiente. Vamos a visualizarlo. Imaginaos un bus asíncrono, ¿vale? A él conectado un montón de procesos, todos pueden leer y escribir en el bus, y uno de ellos decide que es hora de enviar un correo electrónico a, pues yo que sé, al administrador de sistemas, ¿vale? Entonces, como son agentes que lo único que se dedican es a su lógica y no a la lógica de los demás, ese señor desconoce cuál es el correo electrónico del administrador de sistemas. Entonces, lo primero que tiene que hacer es preguntar cuál es el correo del administrador de sistemas. Entonces, como utilizamos un bus asíncrono, tú no le haces una petición al servicio, oye, dame con el correo de fulanito, y te quedas esperando hasta que él te conteste. Eso sería una forma bastante fácil de hacerlo, o sea, es síncrono. Pero no, como utilizamos una cola de mensajes, pues lo hacíamos asíncrono. Entonces, el problema está en que tú lanzas un mensaje de, oye, quiero el correo electrónico del administrador de sistemas, y tú no te puedes quedar esperando, ¿vale? Así que lo que tienes que hacer es marcar ese mensaje, le pones un número de correlación, un identificador, un lo que sea, te la apuntas por ahí, en algún sitio, en tu heap, y dices, estoy esperando la respuesta de este mensaje. Tú sigues atendiendo mensajes y haciendo cosas y eventualmente te cogerá y te llegará una respuesta. Y te dirá, oye, pues el correo electrónico de este señor es este. Y dices, vale, pues ahora ya tengo el correo electrónico. Imaginad que lo que quieres mandarle es, por ejemplo, un reporte, un informe diario de cómo están las máquinas de asociación, por ejemplo. Pues entonces tú lo que haces es decir, bueno, pues ahora voy a pedir el informe diario de las máquinas de la asociación. Entonces mandas un mensaje al bus con el mismo correlation ID del principio, porque estás en la misma transacción, y le dices, oye, dame el estado de las máquinas de hoy. Entonces, de nuevo te quedas esperando. Ese señor eventualmente, ese mensaje, llegará eventualmente a su destino. Le he dado aquí, perdón, no sé si he hecho algo. Sí. Llegará eventualmente a su destino, el destino contestará, le dirá, pues mira, el informe diario es este. Entonces, ahora que ya tengo el correo electrónico del administrador de sistemas y ahora que ya tengo el informe diario, ahora ya puedo cogerlo, lo meto todo en un paquetito y le digo al tío del correo electrónico, envíale esto a este señor. Y entonces funciona. Entonces, al final tienes una orquestación súper bonita y te cuesta, la dificultad de esta orquestación no es mandar o recibir mensajes, la dificultad de esta orquestación es que tú tienes que guardarte el estado del mensaje primero que has mandado, es decir, el estado de la transacción. Tú tienes que estar atento a eso. Entonces, esa lógica como que complica un poquito la cosa. Entonces, ahí es donde vino la idea de, a ver, si esto en lugar de hacerlo con pues esos microservicios o agentes que están conectados a través de una cola asíncrona, lo hiciéramos con un lenguaje de programación, ¿qué pasaría? Intentad visualizarlo en la cabeza. Lo que tendríais es una llamada que sería enviar correo electrónico. Y los parámetros de esa llamada no serían datos, serían otras llamadas, ¿vale? Sería enviar correo electrónico a obtener correo de administrador. Y el segundo parámetro de enviar el correo electrónico no sería un cuerpo, sería una llamada a
obtener, obtener informe diario de cómo están las máquinas. ¿Me seguís? ¿Sí? Si lo miramos desde el punto de vista de cómo lo haríamos en un lenguaje de programación, es exactamente lo que estamos hablando desde el primer minuto de esta charla, ¿no? Lo que tenemos es un árbol de llamadas, generamos el árbol entero y lo que hacemos es, vamos desde abajo hasta arriba, vamos cogiendo cada uno de los nodos de ese árbol, resolviendo lo que nos está pidiendo y vamos podando el árbol entero, arrastrando las computaciones de abajo a arriba y mezclándolas de abajo a arriba. Entonces, se nos ocurrió implementar eso a nivel de, lo que digo, microservicios. ¿Cómo se hace eso? Pues eso es muy sencillo, se hace con una cadena de intents. Esto es el mensaje original del primer agente de todos. Vamos a mandarle un informe diario al administrador. Pero él no sabe, de nuevo buscamos el láser, me mola mogollón lo del láser. Yo sé que quiero mandar un email, ¿vale? Y yo sé que se lo quiero mandar al sysadmin, pero yo no sé el correo del sysadmin. Entonces, en lugar de mandar una petición a la cola diciendo, por favor, que alguien me dé el correo del sysadmin y quedarme esperando, no. Yo lo que hago es, en mi mensaje, meto un nuevo intent, ¿vale? Que es obtener email de este señor. Y además, este email va a este, pero también tiene un mensaje. Pero el mensaje yo no sé cuál es, porque el mensaje es un informe que yo no sé generar. Yo lo único que sé es que hay que mandar un informe diario. Esto sabrá hacerlo el señor que sepa hacer el informe diario. Así que yo aquí, en lugar de poner un informe diario, yo lo que le pido es una llamada a un informe diario. ¿Veis que esto es un árbol de sintaxis abstracta? ¿Lo veis? ¿A que sí? Muy bien. Si yo recorro este árbol en profundidad, ¿cuál es el primer nodo que visito? El primero de todos. Bien. ¿Yo puedo resolver este nodo de aquí? Si señalo esta llave, ¿se entiende? Cuando digo este nodo de aquí y señalo su llave, se entiende, ¿verdad? ¿Yo puedo resolver este señor de aquí? No, porque tengo llamadas dentro. Así que vamos a empezar a intentar resolver. ¿Cuál sería la primera llamada que podríamos resolver? Recordad, lo recorremos en profundidad y vamos a recorrerlo de arriba abajo, ¿vale? Lo que en un árbol sería de izquierda a derecha, ¿vale? ¿Cuál sería el primero? Que alguien me lo diga. ¿Perdón? Este de aquí. Esta sería la primera llamada que podemos resolver, ¿vale? Vamos recorriendo de abajo arriba y vamos de izquierda a derecha en un árbol o de arriba abajo en esta representación. Así que yo lo que es esto de aquí es lo primero que voy a resolver. Así que yo este mensaje se lo mando a la red. Todos la reciben, sistema basado en eventos. Todos la reciben, pero no todos pueden resolverlo. Solamente uno de ellos es capaz de resolver esto, ¿vale? Así que todos implementan el mismo algoritmo de recorrer el árbol de sintaxis de arriba a abajo, de izquierda a derecha y quedarme con el más profundo. Así que todos van a ignorarlo salvo uno. ¿Quién? El que sabe resolver esto. ¿Qué ocurre cuando ese señor sabe resolver ese intent? Obtiene el resultado, este de aquí, lo sustituye en el mensaje original y vuelve a enviar a la red el mensaje original. Cerramos el bucle. Bien, ¿cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? Este de aquí, efectivamente. Tenemos dos intents, pero tenemos que ir de abajo a arriba y de izquierda a derecha. El segundo es ese. Volvemos a enviar el mensaje entero a la red. Todos deciden que efectivamente, como comparten el algoritmo, deciden que el segundo es ese, ¿vale? Pero solamente uno sabe resolverlo, así que los demás lo ignoran, no hacen nada, mientras que uno sí que lo coge y dice, anda, si es que yo sé resolver esto. Me cojo mi daily report, me lo sustituyo, cada pequeña cosita va estupendamente bien. Y vuelvo a enviar el mensaje a la red. ¿Qué estamos haciendo? Habréis visto que lo que estamos haciendo es tenemos un árbol, vamos podando de abajo a arriba, tiqui, 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 ¿vale? Y al final lo que te queda es el último mensaje que ya, o sea, no es que lo puedas reducir, es que ya no hay nada que reducir y en realidad esto ya sí lo puedes atender, ¿vale? Entonces, un enfoque lingüista, un enfoque de lenguaje de programación a una cosa que son microservicios conectados con una cola asíncrona. En otras palabras, como ponía en la transparencia al principio, estamos haciendo un lenguaje distribuido. ¿A que sí? ¿A que mola? ¿Vale? Bueno, os cuento otro caso, vamos a ver qué hora es. A ver si queda mucho. Media horita. Bueno, nos quedan 5 minutillos. Os voy a contar otro caso para que lo tengáis en mente como idea. Hace unos años teníamos un sistema que lo que hacía era, tú le dabas una serie de números, que los medías de algún sitio, le dabas una serie de números, y el sistema lo que tenía que hacer es que te decirte si esos números eran buenos o eran malos, ¿vale? El sistema era estadístico. Eso significa que si habéis trabajado con sistemas estadísticos, sabréis que
tú lo que obtienes al final es una probabilidad de que algo esté bien o probabilidad de que algo esté mal o lo que sea, ¿no? Es decir, tú no tienes una certeza. Entonces, el problema está en que tú en todo momento, cuando haces ese tipo de cosas, tienes que estar midiendo la certeza de tu operación. Entonces, si tú le pasabas un batch de datos y él tenía certeza absoluta de que estaba bien, te decía, guay. Si tú le pasabas un batch de datos y tenía certeza absoluta de que estaba mal, te decía, mal. Pero si no tenía certeza absoluta, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues lo que hacía este sistema era, te pedía un nuevo batch, ¿vale? Entonces, estábamos ahí diseñando cómo hacer esta máquina de estados, y nosotros veíamos que esto se iba una locura, ¿no? Entonces, además veíamos una cosa, veíamos que había casos en los que nosotros no queríamos pedir batches de forma indefinida, lo que queríamos hacer era pedir como máximo pues tantos batches, ¿no? Pero resulta que dependiendo del número de batches que tú querías pedir como máximo, los parámetros que te definían la verosimilitud de si el número era correcto o no era correcto cambiaban. No es lo mismo tener 3 intentonas y decir que está bien a la tercera o decir que está bien a la segunda. El sistema se tiene que comportar de forma diferente. Así que ahí lo que hicimos fue, claro, la idea original era tener un Excel enorme con un montón de parámetros y esos te modelaban el problema. Pero decidimos no hacer eso. Lo que hicimos fue coger toda esa lógica de esa máquina de estados, sacarla fuera del sistema y ponerla como un código aparte. En ese caso utilizamos Groovy. Y la verdad es que funcionó bastante bien. Nos costó al principio un poquillo, pero funcionó bastante bien. Entonces, la gracia era que tú cogías el sistema y donde querías implantarlo podías decir, yo quiero utilizar mi máquina de estados de 3 intentonas o yo quiero utilizar mi máquina de estados de 2 intentonas. Y no tenías que estar cambiando, digamos, el core de la aplicación. Esto es súper importante. Si volvemos al caso del tarificador de telefonía, imaginaos que viene alguien y os dice, es que vamos a meter un nuevo tipo de planes de precios en los que, yo qué sé, cualquier locura, se te acumula el 2% de los impuestos, yo qué sé, lo que se os ocurra. Si vosotros cogéis un tarificador de estos que tienen ya miles de casos, que es una caja negra así de gorda, y queréis añadirle un nuevo comportamiento que puede ser complicado como ese, a lo mejor tardáis meses en tenerlo. Mientras que si vosotros lo que ofrecéis es una cosa que ejecuta un código y vosotros lo que hacéis es definirte un nuevo plan fuera, ¿en qué consiste poner ese nuevo plan a funcionar? En escribirlo, en probarlo, en irte a producción, decirle a los de operaciones que lo suban a producción, y que hagan kill menos hub a todos los procesos de tarificación. Recargan la configuración y si no la habéis cagado en la configuración, pues eso empieza a funcionar. No tenéis que desarrollar más código dentro del tarificador si vuestro lenguaje es suficientemente potente. Evidentemente, si necesitáis calcular una división y vuestro lenguaje no permite calcular divisiones, pues ahí entonces sí que vais a tener. Pero si hacéis un lenguaje suficientemente bueno o suficientemente Turing completo para vuestro dominio, subir a producción un cambio importante como ese os puede reducir, o sea, no horas ni días, es que os puede reducir semanas de trabajo, ¿vale? Entonces, la idea es importantísima. En el caso que os estaba contando de lo de los batches de datos, teníamos nuestra configuración código Groovy de 3 intentonas, código Groovy de 2 intentonas, y le decías al cliente, pues usa el que te dé la gana, se lo pasas como configuración y ya está. Como dato curioso y gracioso, nos pidieron que elegir el de 3 o el de 2 se hiciera a partir de una variable de configuración, lo cual es gracioso. Bueno, como conclusión de toda esta charla, producto, vosotros, enfoque de configuración paramétrica, enfoque de configuración por comportamiento. Antes de, ¿cómo se llama? El momento de iluminación y aceptación del camino del hacker, ¿vale? Lo encontré por internet. Vuestro editor de antes, vuestro Emacs como editor después. Como personas, pues pasáis de ser esto a ser esto, que es lo que mola, ¿vale? A partir, o sea, si vosotros diseñáis un producto así, os convertís en el Hulk de la programación y sois súper molones y súper hackers, ¿vale? Y este es un Mindundi y este le podéis ignorar. Así que, bueno, aquí se acaba la charla. Os dejo ahí forma de contacto por si queréis. Le estoy dando todo el rato al volumen, ¿verdad? ¿A que sí? ¡Qué gracioso! Ya. Os dejo ahí la forma de contacto por si queréis pues preguntarme alguna cosa, comentar alguna cosa o que no se haya quedado bien, no se haya entendido, que el SBT no funcione y haya que hacer alguna cosa. El de arriba es mi correo electrónico y el de abajo es mi Twitter. Os pongo el correo electrónico y os pongo el de la empresa
Porque, aunque en la empresa no nos dedicamos a crear lenguajes de programación, sí que nos dedicamos a hacer todo tipo de barbaridades y locuras con tecnología, ¿vale? Si habéis ido a las charlas de antes de Kubernetes de mi compañera Laura y de mi compañero Paul, pues ya lo habréis visto. Si os apetece dejar el currículum, yo estaría más que encantado de recibirlo, de leerlo y de hablar con vosotros. Así que, si os queda alguna duda, alguna cosa que os pueda ayudar. Muchas gracias. Me lo tomo como un no, como un se ha entendido todo. Desaloja. ¿Alguien tiene preguntas? Sí. Hola, buenas. ¿Qué tal? Mira, yo te quería preguntar, ¿cómo de lejos está esto que has contado del BDD? ¿Del? BDD. Del BDD. Del Behavior Driven Development. O sea, no es que esté lejos, es que son cosas muy diferentes. Quiero decir, en el Behavior Driven Development tú lo que haces es, primero te diseñas, mediante un DSL, diseñas el comportamiento que esperas de un sistema. Lo que estamos hablando aquí es que ese comportamiento se lo inyectes al sistema, que tú definas el comportamiento del sistema mediante un DSL, no que lo pongas a prueba. Es decir, esto de aquí... ay, no se ven las transparencias ya, qué lástima. Si me pudierais volver a poner las transparencias, os lo agradecería muchísimo. ¿Hola? Ah, bien, muchas gracias. Digo, se han dormido. Están ahí con la charla. Qué rollo. Vamos a ver. Esto es un archivo de configuración. Esto se lo inyectas a tu sistema. Tu sistema ejecuta esto como código. Es inyectar código dentro del sistema. ¿Has utilizado Emacs alguna vez? Emacs, no. No pasa nada, no pasa nada. O Vim, da igual. Pues es un poco lo mismo. Vim es un editor de texto que lo que hace es que tiene un core muy pequeñito y un lenguaje. Entonces, todas las extensiones y todas las cosas las defines en ese lenguaje. Y tú puedes cambiar el comportamiento del editor utilizando ese lenguaje. Pero tú no estás recompilando Vim. Tú lo que estás haciendo es meterle código dentro de Vim. Pues es un poco lo mismo. Tú aquí tienes un tarificador que cuando quiere aplicar una... Vaya, se nos fue un poco lejos. Cuando quieres aplicar la tarifa a un usuario... Aquí estamos, muchas gracias. Cuando quieres aplicar la tarifa a un usuario, tú lo que tienes es un código ejecutable. Esto es una llamada con unos parámetros. Entonces, tú lo que has hecho es dentro de tu producto de tarificador, tú no tienes implementada la lógica de la tarificación. Tú lo que tienes implementado es un compilador, o en este caso un intérprete, lo que hemos mostrado aquí es un intérprete, no un compilador. Un compilador o un intérprete que lo que hace es ejecutar el código que le has pasado por un archivo de configuración, un punto .ini, ¿sabes? Lo que estás haciendo es inyectar comportamiento dentro de tu producto, ¿vale? Si quieres crearte un nuevo plan, lo añades al archivo de configuración y vuelves a cargar la configuración en producción. Es decir, esto no es probar el comportamiento de tu sistema mediante un DSL. Esto es, le estoy inyectando un DSL a tu sistema. Tu sistema es un compilador. Esa es un poco la idea, vaya. No sé si me he explicado bien. Fenomenal. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Ahí estoy viendo a una persona que está así diciendo, madre mía. Está muy como diciendo, pero ¿por qué me he metido yo en esto? Si estábamos aquí hablando de las HoloLens o no sé qué. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi pregunta era, nosotros nos hemos visto en esta situación porque hemos construido un API Gateway y para crear las políticas y la definición de las políticas relacionadas con el API Gateway Sí. lo hemos hecho por comportamiento, con un DSL que luego genera automáticamente la porción de código. Sí. Mi pregunta es, ¿cuál es la ventaja de este tipo de sistemas? Porque al final nos hemos metido en un follón que era peor que antes. Ajá. Hemos terminado en una situación peor. Puede ser, puede ser. ¿Cuáles son las ventajas? A ver, hay una cosa que hay que tener muy clara siempre en todo tipo de soluciones. A la hora de, cuando tú tienes que elegir entre dos soluciones, hay una cosa que siempre tiene que quedar muy clara, y es que nunca hay que despreciar la probabilidad o la posibilidad de que cualquiera de las dos soluciones acabe en catástrofe absoluta, ¿vale? O sea, eso puede pasar, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas de enfocar las cosas de esa manera? Las ventajas, primero,
lo más importante, o una de las cosas más importantes, es que cuando tú quieres cambiar el comportamiento de tu sistema, tú no tienes que recompilar tu sistema. Tú lo único que tienes que hacer es actualizar la configuración, ¿vale? Tu sistema es un intérprete de un DSL. Tu sistema no es una implementación de una lógica de negocio. ¿Me explico? Entonces, si tu sistema lo implementas bien diseñado y el DSL que ofreces es suficientemente potente, entonces tienes todas las ventajas que puedas perseguir con eso. El problema es lo que decías al principio, ¿no? Que te puedes meter en la definición de una gramática ¿Sí? excesivamente complicada para el dominio concreto, ¿no? Indudable. Imagínate que es lo de las políticas estas relacionadas con API Gateway. Indudable. Tienes que controlar throttling, rate limits y demás y tal. Al final terminas con una gramática tan complicada que es muy difícil mantener eso a un futuro. Imagínate que se te va la persona que diseñó la gramática. No hay Dios que pique las nuevas reglas de la gramática. Entiendo. ¿Por qué tu gramática es compleja? ¿Tan complejo es el lenguaje que tengas que reflejar aspectos en esa gramática? ¿O es que esa gramática puede ser que esa gramática se esté metiendo en cosas que no corresponden a una gramática? Por ejemplo, diferenciar tipos de datos cuando a lo mejor tu lenguaje es dinámico. Muchas veces cuando definimos gramáticas, de hecho esto es un caso, cuando definimos gramáticas lo que hacemos es, son tan potentes y son tan capaces que empezamos a apoyarnos en ella para obtener datos que realmente no son de gramática, son de sintaxis, o mejor dicho, perdón, no son de sintaxis, son de semántica, ¿vale? Pues por ejemplo, un caso muy tonto, el scope de las variables. El scope de las variables, tú puedes hacer una gramática suficientemente, voy a decir complicada, pero no en el sentido de retorcida, sino que le metes tantas cosas a la gramática que eres capaz de distinguir cuál es el scope de una variable sin tener que hacer un análisis semántico de ella. Entonces, el problema de hacer eso es que coges tu gramática y explota, ¿vale? Lo que dices es muy cierto y es muy correcto. Indudablemente, si tú te diseñas un lenguaje nuevo, tienes que perseguir la simplicidad siempre, ¿vale? Quizá la parte que más falla ahí no es implementar la gramática o implementar el lenguaje, sino que a lo mejor lo que ha fallado ahí ha sido que hemos ido avanzando en el proyecto y hemos empezado a meter características del lenguaje que realmente no utilizábamos. ¿Necesitas expresiones regulares dentro del lenguaje? Es que a lo mejor con una llamada, una función, con una string lo tienes. ¿Me he explicado? Sí. No sé si a lo mejor pueden ir los tiros por ahí un poco. Tendríamos que ver la gramática. A lo mejor sí vemos la gramática, pero yo qué sé, pues a lo mejor podríamos verlo. Pero se ha complicado bastante, ¿no? De esto de mogollón de reglas, luego además estás enganchado porque si las pones al revés te coge la... Con seguridad, con ACL, o sea, mezclar ACL y niveles de seguridad y acceso con controles de throttling, rate limits, enrutamiento... Claro, pero esos son conceptos del sistema. ¿Por qué se traduce eso a una complejidad en la gramática? Es decir, la gramática no te valdría con condiciones, llamadas a funciones, un comportamiento funcional, como un lenguaje funcional. ¿Podrías...? Es muy parecido al lenguaje funcional, solo que además hemos mezclado las características del comportamiento de un control de seguridad y control de ACL, más todo el tema del routing, control de tráfico y control de las funcionalidades. Claro. Pues, o sea, se me ocurre que lo que te puede estar pasando es justamente eso, que estáis reflejando conceptos de la lógica de negocio que a lo mejor los podíais haber abstraído en cosas como llamadas a funciones o en cosas como parámetros o en cosas como lo que sea y los habéis reflejado en una gramática, cuando a lo mejor a la gramática le da igual, lo que sabes que es una función y luego tú ya la has implementado como quieras. Claro, la idea era darle a negocio, ¿no? una manera de poder controlar la posición de sus servicios y poner tarificaciones, rate limits, throttling y demás y tal para los clientes de una API. Imagínate que tú puedes decir, fulanito los miércoles de 5 a 7 tiene permiso para tal servicio a tal precio. Maravilloso. Además, muy prosaico, ¿no? El problema es que al final se ha vuelto tan complicado que negocio no lo utiliza para definir sus reglas y lo tienes que definir tú. Pues a lo mejor lo que podrías hacer ahí es proponer, no sé si tú has participado en la definición de la gramática, pues a lo mejor lo que podíais proponer ahí es, ¿y si le damos una vuelta a la gramática? A ver por qué es tan compleja y cómo podríamos crear abstracciones que nos simplificaran esas cosas. A lo mejor podíais. Un caso muy típico, es de libro. Empezamos a tener variables con diferentes scopes o con diferentes significados. Pues esta es global, esta es no sé qué, esta es una string, esta es un entero, esta es un no sé qué. ¿Qué hacemos? Bueno, pues definimos a cada una de ellas con un prefijo
Pues si tenemos un dólar, entonces es que es una string. Si tenemos una comita simple, entonces es que es un entero. Si tenemos un no sé qué, y eso acaba siendo una gramática así de corta, que eso es imposible. Pero es que además hacerse un visitor de eso también es un poco la muerte, porque o sea, es enorme. Entonces, a lo mejor lo que yo te propondría ahí es, pues si pudierais parar un poco y decir, vamos a ver por qué es tan complicado, ¿no? ¿Por qué algo que es tan positivo y tan bueno, porque de repente se ha convertido en un infierno para estos usuarios, ¿no? El problema si la modificas es qué haces con todo lo legacy, ¿no? Imagínate que tienes ya 100 o 120 reglas de negocio, ¿qué haces con ellas? Indudablemente. Es como cuando cambias de JRules a otra cosa para la definición de tus reglas de negocio. Ahí lo que vas a tener que hacer es meter un paso intermedio en el compilador, ¿vale? Ah, claro. Ahí lo que vas a tener que hacer es, efectivamente, el compilador nunca lo consideres como un truño enorme que hace todo, considera como una serie de stages. Entonces tú lo que puedes hacer es, si eres capaz de reflejar una gramática nueva, mucho más sencilla, en el que existan abstracciones que antes no tenías porque las tenías reflejadas de forma léxica, entonces a lo mejor lo que puedes hacer es, metes pues eso, un stage intermedio en el compilador que lo que haga sea generar esas abstracciones a través de tu gramática original, ¿vale? Traducirlas en otro sentido. Efectivamente. ¿Cómo hace Python 3 con Python 2? Pues lo mismo. Lo que pasa es que tienes que conseguir, a diferencia de lo de Python 3 y Python 2, tienes que conseguir una cosa, y es que funcione, ¿vale? A Python 3 le pasas algo que no sea un hola mundo y ya no funciona, ¿vale? Bueno, pues ahí tienes un buen reto. Pero me gusta muchísimo tu pregunta, justamente por lo que te digo, porque a veces reflejamos en una gramática cosas que no son de gramática. Lo que pasa es que es tan fácil, ¿verdad? Cuando el generador de parsers te da toda esa herramienta, es tan sencillo, ¿verdad? Pues no sé si tenéis más preguntas. ¿Alguna última pregunta? ¿Tiene alguien? Bueno, parece que no. Parece que no. Pues Así que nada, pues muchísimas gracias por venir y por darnos la charla. a vosotros. Muchas gracias.